Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestra querida licenciada Katia González con el tema Vivir con Dios es vivir sin ansiedad. Adelante, querida licenciada Katia González, el tiempo es suyo. Hola, muchas gracias. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes y bueno, hablar de un tema que realmente creo que es eh, algo muy recurrente, que es la ansiedad. Y estaba viendo cómo empezó la ansiedad y claro está que es cuando empezó el pecado, empezó la ansiedad. Entonces, podemos imaginarnos el jardín del Edén, y en el jardín del Edén ver cómo estaba Adán, Eva, rodeadas por todo lo que Dios les había dado. Les había dado un jardín precioso, naturaleza, les había dado animales, sonido de las aves que hoy en día ya sabemos que el sonido de las aves nos ayuda a relajarnos. Entonces todo era precioso y la alimentación también ayudaba a que las personas puedan tener salud, este, dado que también es un factor que aumenta o puede disminuir nuestra ansiedad. Entonces, en el cielo, perdón, en el Edén era todo como un cielo, porque la presencia de Dios y también bajaba con ellos, se encontraba con ellos y, y era algo hermoso. Entonces no había ansiedad. ¿Cuándo empezó la ansiedad? Si damos por sentado que la ansiedad es esa preocupación recurrente que llega a nuestra mente, que no nos deja tener paz, entonces es en el momento en que Adán y Eva toman del fruto, lo comen y ¿qué empieza? Se empiezan a preocupar de cómo se ven, están desnudos, se empiezan a preocupar porque saben que han fallado y empiezan a buscar un escondite, se esconden, cuando escuchan la voz de Dios empiezan, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se quieren esconder y empieza lo que es la ansiedad. Entonces, eh, ¿cuándo empieza la ansiedad del ser humano? Cuando deja de tener la presencia de Dios. Cuando alguien deja de tener la presencia de Dios en su vida, entonces se pone a preocupar porque ya no hay paz, es quitada eh, toda calma, toda tranquilidad que solo puede dar Dios. Y entonces, hoy quisiera que hablemos de eso. ¿Qué cosas están quitando la paz, la ansiedad? En primer lugar, sabemos muy bien que es Dios, pero eso lo vamos a tocar en un momento. Cuando hay la falta de Dios, empieza la ansiedad. Pero otras cosas, yendo a la naturaleza. Dado que estamos rodeados de paredes, dado que estamos rodeados de sonidos del tráfico, el televisor, el celular, el sonido ya nos quita la calma y la paz con la que Dios quería rodearnos. Eh, el ambiente físico también, es más, hoy en día nuestros zapatos tienen mucho lo que es la goma, el plástico, y eso no permite que nuestros piecitos sean libres y ya no podemos tocar la tierra. Nos quita eso y empezamos a cargarnos esa electricidad del cuerpo que cada vez empieza a tensarse más y nos estresa. Entonces, también está el ambiente físico. La vista ya no está adornada por todo lo verde, lo hermoso que Dios quería rodearnos. Y también está el otro factor, la alimentación. Ahora, los alimentos que son tan artificiales, cosas que son tan sintéticas,
tienen tantas cosas que nos metemos al cuerpo y eso no nos da calma, no nos da una buena salud mental, sino todo lo contrario, nos irrita, nos pone desde ya en alerta. Y esta adicción por la dopamina que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Que queremos estar en la pantalla y se libera un poquito de dopamina. Cuando no tenemos eso que queremos rápido, igual nos irrita. Entonces, estamos irritados y cuando tenemos alguna situación difícil, alguna situación, sea angustiosa o preocupante, empieza la ansiedad y es como si tuviera un combustible con todo esto que nos está rodeando y ese combustible hace que nosotros solo pensemos en eso una y otra vez y empieza lo que es la ansiedad. Ahora, podemos ver que eso es así en la vida de una persona que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como cristianos en especial, nuestra creencia adventista nos ayuda a ver que necesitamos de la naturaleza, que necesitamos de una alimentación sana, saludable, cuidar nuestro cuerpo, que somos santos y que tenemos que tener temperancia, es decir, que lo que nos rodea como pantallas, músicas, no sé, películas, no sean desequilibrado, ¿no? Tenemos que tener la temperancia, el control, un equilibrio hacia todo lo que gastamos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a tener estas prácticas que nos ha enseñado Dios, que Dios quiere poner en nuestra vida, debería bajar mucho más el nivel de preocupaciones, de angustias recurrentes que vamos a traducir como ansiedad. Eso es lo que necesita nuestro cuerpo. Pero nada de eso es suficiente si no está Dios presente. Si vamos a la historia de Pedro, cuando vamos a la historia de Pedro es increíble, ¿no? Que metafóricamente es la realidad de hoy en día. Él estaba ante la tormenta. Justamente la anterior vez que hablé habíamos hablado de la tormenta, pero no en este caso, habíamos hablado de que Dios paró todo, ¿no? Le dijo al viento, al agua que se calmen. Pero ahora vamos a ver en otra situación de tormenta, donde Jesús no estaba en la barca. Entonces, como Jesús no estaba en la barca, los discípulos estaban asustados y en eso ven un fantasma venir. Cuando ven este fantasma, luego se dan cuenta que era Jesús caminando. Muchas veces hay situaciones difíciles en nuestra vida y creemos que es un fantasma, nos asustan, pero no sabemos que quizás esas situaciones difíciles no, no es quizás. Si nuestra vida está en las manos de Dios, por seguro esas situaciones difíciles pueden ser un reflejo de lo que Dios quiere hacer para transformar nuestra vida. Quizás que hoy estemos mal de salud, que un ser querido nuestro esté mal, esté pasando una situación difícil o cualquier situación que nos esté angustiando, puede ser que nosotros creamos que es un castigo, pero en realidad es algo que Dios ha planificado. Y no estamos viendo a Dios, sino estamos viendo un fantasma, como en esa situación en que Pedro veía a un fantasma cuando era Jesús. Luego se dieron cuenta que era Jesús. O sea, también nosotros hay un momento que nos damos cuenta que, wow, pero si mi vida está en las manos de Dios, deberíamos aferrarnos a la idea de em, que para quienes aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando recordamos eso decimos, ah, bueno, Dios, que se haga tu voluntad. Y entonces podemos empezar a caminar en esa tormenta de nuestra vida, en esas situaciones tan angustiosas, tan preocupantes, y empezamos a caminar. Pero al igual que Pedro, el momento en que dejamos de fijar nuestra mirada en Dios,
y miramos los problemas, ¡pum! Empieza la ansiedad. Nuevamente estamos, uy, ¿cómo voy a pagar esta deuda? ¿Y qué voy a hacer con la salud de este ser querido? ¿Y qué pasa si esta persona se va de mi vida? ¿Y qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si no consigo un trabajo? Y estamos con mil y un cosas en nuestra mente que solo se van cuando volvemos a mirar a Dios. ¿Por qué podríamos estar tan angustiados si sabemos que en la palabra de Dios nos dice que Él está velando por nosotros? Entonces, es algo así como, seguramente escucharon ustedes también esta historia cuando eran niños, yo la escuché cuando era pequeña, hablaba sobre la mentira, pero ahora lo vamos a adaptar sobre la ansiedad. Era un caso, no recuerdo el nombre del niño, vamos a ponerle Pedrito. Pedrito estaba jugando con el pato de su abuelita y cerca del estanque. Y en eso estaba con ese que tira piedritas, una onda, estaba jugando y apuntó al patito, no tenía la intención de matarlo, pero justo, ¡pum!, le llegó a la cabecita y chao patito. Su hermanita que estaba viendo le dice, ah, yo he visto lo que has hecho, mataste al patito de la abuelita. Y entonces él le dice que por favor no le cuente a perdón, al abuelito que su patito había sido matado por él. Entonces, decían muchas cosas, ¿no? Vamos a pasear, ¿me acompañas, Pedrito? Le decía la abuelita, y el hermano lo miraba y decía, quiero ir yo, sí, yo quiero ir. Si tú vas, yo le cuento. No, abuelita, yo no quiero que vaya mi hermana. Venía y traía 2 chocolates, uno para cada uno, y la hermanita le miraba y le decía: "Voy a contarlo". Entonces decía: "No, yo no quiero, le voy a dar a mi hermanita". Este, "Mira este juguete, toma, Pedrito", y así un montón de situaciones donde él se podía beneficiar, y entonces él decía: "No, para mi hermana", con tal de que en este chantaje no salga la verdad de quién mató al patito. Hasta que en un momento se hartó Pedrito y tuvo que ir y le dice a la abuelita, abuelita, yo maté a tu patito y estoy harto de callarlo. Y la abuelita le dice, yo sabía que habías matado a mi patito y quería ver ¿hasta cuándo ibas a llevar esa carga, hijito? Yo te perdono, yo sé que es así. Y entonces así en esa situación es lo mismo que pasa con nosotros. Vamos a quitarlo de la mentira, pero llevamos alguna carga, algunas cargas de las cosas que nos pasan en esta vida y lo tenemos ahí y hasta el momento en que miramos a la abuelita, que es Dios en este caso, y le decimos, mira, tengo todo esto, vamos a seguir cargando con las cosas del mundo. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos tranquilos, que descansemos en Él. En Proverbios 12:25 dice así, Proverbios 12:25. Ahí creo que lo vamos a poner. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la palabra buena lo alegra. En otra versión dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo angustia, mas la buena palabra lo alegra. Eh, Cuando tomamos esta situación, es verdad, la ansiedad nos va a abatir,
La angustia nos va a quitar el, el sentirnos alegres, felices, pero la buena palabra nos puede quitar todo eso. Y acá es donde Dios está presente. Las palabras de Dios tienen tanto poder en nuestra vida que si hay un momento en que tomamos su palabra y empezamos a consumirla cuando estamos en el momento más angustioso, esta palabra nos va a dar calma, nos va a dar paz. Tantas personas que han empezado a leer la Biblia y estaban en un momento difícil. Recuerdo cuando mi abuelita estaba cerca de fallecer en esos últimos años. A veces se ponía mal, se ponía triste, alguna situación difícil. Y entonces yo veía a mi mamá corriendo ir al cuarto de mi abuelita, sacar la Biblia y se ponía sus lentes y empezaba a leer. Y le empezaba a leer salmos, proverbios, le leía sobre todo los salmos. Y se quedaba mi abuelita de lo que estaba angustiada, estaba mal, entonces empezaba a sentirse mucho mejor, más tranquila, y luego decía, ah, ya estoy bien, Jenny, le decía a mi madre, porque es así, la palabra de Dios puede quitar toda congoja, toda situación difícil. Y saben, cuando nosotros empezamos a pensar y repensar en aquellas cosas que nos quitan la paz, no es de Dios. ¿Qué cosas te están preocupando hoy tanto? No, es que mira, tengo esta situación, una deuda, mira, hay un problema acá con mi familia y esto y lo otro y lo otro. Y en vez, cuando más necesitamos estar aferrados a Dios, más nos aferramos del problema porque no sale de nuestra mente. Y el pensamiento es decisivo por ti, nadie piensa por ti. Cada uno decide pensar en lo que está pensando. A veces es más fácil soltarlo, otras veces no. Entonces, eso no viene de Dios. Cuando tú recurrentemente estás pensando en estas situaciones que te hacen sentir mal, es un tipo de masoquismo que tenemos que empezar a cortar y pedir a Dios que corte esto. Y ahora me gustaría que leamos Mateo 16:23. Mateo 16:23. Ah, ok. Ok. Dice, bueno, sabemos que el contexto fue que Pedro le decía que no pase esto, que no muera Jesús. Y entonces Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿no? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, dice, ¿no? Qué interesante esto, porque cuando empezamos a angustiarnos por las cosas que nos están pasando en esta tierra, deberíamos decir, esto no es de Dios. Apártate de mí, Satanás, porque estás haciendo que mis ojos estén en mira de los problemas y no en Dios. Volvemos a la situación de Pedro. El momento en que deja de mirar a Jesús se empieza a hundir. El momento en que dejamos de confiar en Dios, nos ponemos en riesgo de hundirnos en ansiedad, en preocupación, en angustia. Porque Dios no quiere que nosotros, sus hijos, estemos angustiados, estemos mal. Y no es que Dios va a hacer que estés en paz desde el momento del problema. Sí, Dios va a hacer algo, pero en el momento preciso, no cuando nosotros querramos, uy, apareció el problema, Señor, desaparécelo. No, porque ese tiempo de espera entre la situación que va a ocurrir que nos preocupa
Y desde que nos enteramos de esa situación, hay un camino que tenemos que andar con Dios de fe. Y acá yo agarro un ejemplo que lo escuché de Miguel Núñez, que hablaba sobre un cirujano, digamos, si va a hacer un- una operación del corazón, dice que tienen que abrir el esternón y eso que es una operación muy dolorosa porque lo abren, duele, este, pero no porque la operación vaya a ser muy dolorosa y muy difícil. El cirujano o bueno, el anestesiólogo dice, bueno, desde un día antes vamos a ponerte la anestesia para que no la sientas. Cuando van a poner la anestesia es en el momento de la cirugía, porque en ese momento se la necesita. Entonces, Dios claro que te puede dar calma, pero la calma va a venir porque tú vas a confiar y vas a tener fe. No es que desde el momento en que ocurre el problema, Dios lo va a desaparecer. No, a veces el problema tiene que suceder porque, porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios va a obrar en su momento, pero esa situación, ese camino que tenemos que caminar en, entre el momento de enterarnos de la situación hasta vivirlo, debe ser momentos donde nuestra mira esté en Dios y no apartemos nuestra mira de Dios, porque si no, Satanás habla a nuestra mente, habla a través de la situación y vamos a estar angustiados una y otra vez pensando en la situación difícil. Y entonces quiero en este momento que te acuerdes que en la Biblia Dios nos dijo en varias ocasiones que está concentrado en todo lo que nos pasa, en cada uno de las millones de personas que existen en este mundo. Dios sabe todo de cada uno, sabe absolutamente todo, desde que se te cae un cabello, no se cae un solo cabello sin que Dios no sepa algo de ti. Claro que sabe de la situación que estás viviendo. Dice que ni siquiera a los pajarillos les deja morir de hambre. No hay pajaritos que sufran porque Dios les da comidita. Entonces, si Dios incluso se está preocupando por esas situaciones, ¿cómo no le va a importar tu situación? Acuérdate que Dios es el creador del cielo, del universo, y que tu problema ni siquiera es así comparado con todo lo que Él ha creado. Claro que Él tiene el poder, claro que Él puede hacer algo. Necesitamos confiar porque si estamos preocupados es porque no estamos teniendo fe. La fe quita eso, pero esa fe es decisiva y racional. Cada uno debe decidir, decir, ya no, yo confío en el Señor. Y ahora sí, vamos a terminar con el último versículo que está en Salmos 56, el versículo de hoy, 56:3, que dice, el día en que temo, yo en ti confío. Dios no está para quitarte las emociones, pero sí te pide fe, porque lo racional, el pensamiento, crea emoción. ¿En qué estás pensando? Si estás pensando que todo va a ser un desastre, que todo va a ocurrir mal, claro que te vas a angustiar. Pero si en ese momento en que aparecen los problemas, las situaciones distintas, difíciles que puedes estar viviendo, piensas en el poder de Dios, esas emociones que te angustias van a ser quitadas porque en el día en que temas y confíes en Dios, las angustias se van, porque la fe puede lograr eso. Hoy Dios te invita
a que le dejes tus angustias, tus preocupaciones, sean de salud, de familia u otras que quizás ni siquiera podemos compartir. Hoy podemos entregárselo a Dios y Él puede cortar ese bucle que se repite y otra vez en tu mente los problemas. Si quieres dejárselo a Dios, acompáñame hoy en oración. Querido Padre Celestial, perdónanos por a veces ser como Pedro, que desvía la mirada de ti y empieza a mirar las situaciones difíciles que nos trae la vida y que incluso algunas veces tú las usas en nuestra vida. Señor, ayúdanos a tener tanta fe que podamos decir, Señor, no importa lo que venga, confío en ti. Ya te conozco, confío en ti. Hoy queremos pedirte que tomes estas angustias, que no permitas que desconfiemos, que quitemos nuestra fe o quitemos nuestra mirada hacia ti. Señor, ayúdanos, porque hay tantas situaciones que van a venir y van a ser peor. Todo lo que va a suceder en este mundo va a aterrar a las personas, así lo dice tu palabra. Pero nosotros vamos a estar tranquilos en medio de todas las tormentas que se van a venir. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Danos la fe, danos las ganas de leer tu palabra. Pon tanto el querer como el hacer. Sé hoy una persona que tiene angustias, preocupaciones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tómalas y ayuda a que esta persona empiece a mirarte a ti, a confiar en ti. Corta todo pensamiento recurrente hacia el problema y permite que ahora nuestro pensamiento sea recurrente a ti. Te lo pedimos no porque lo merezcamos, sino en el nombre poderoso de Jesús, quien murió por nosotros, quien resucitó y hoy intercede por cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.